Buenas tardes, queridos participantes. Disculpen ustedes que ingresé un poco tarde, pero son problemas de fallas de internet. Me disculpo con ustedes. No escapa de mis manos. Vivimos acá en Venezuela y gracias a Dios ha mejorado muchísimo lo de la electricidad. Sin embargo, eh, sigue habiendo problemas en muchos momentos con el internet. Bueno, ya estamos acá. Vamos a tomar el captura de pantalla, pero antes que nada vamos a compartir la correspondiente presentación que nos va a permitir eh, hacer el desarrollo de este quinto y último encuentro del segundo corte. Acá tenemos ya entonces la presentación y bueno, ahora sí voy a tomar el captura de pantalla. Ya vamos a tomar el capture, ¿verdad? Con la intención de colocarlo en la plataforma. Ya estamos por terminar, ¿verdad? Un momento, por favor, nada más. Muy bien. Vamos a guardar, ¿verdad? Ya tenemos guardado entonces nuestro soporte de pantalla. De todas maneras, vamos a volver a verificar para continuar con nuestra charla de hoy. Bueno, muy bien, ya está verificado. Perfecto, entonces, como es de costumbre, la agenda de trabajo para hoy va a constar de una introducción. Posterior a ello hablaremos acerca de la evaluación de un sistema de información y comunicación como ejemplo de todo lo que hemos visto en la unidad 3. Posterior a ello haremos referencia a la parte de evaluación de bases de datos que ya lo habíamos visto anteriormente, pero solamente se tocará rápidamente un pequeño ejemplo. Posteriormente hablaré un poco acerca de lo que es el manual de usuario y por último haré el cierre de esta reunión. Muy bien. Entonces, jóvenes, hemos venido trabajando con la unidad 3, cuyo título ya ustedes lo conocen perfectamente y es evaluación de los sistemas. Habíamos dicho muy claramente qué significaba evaluación y sencillamente nos habíamos quedado con que era un juicio de valor con respecto a, en este caso, un sistema, sabiendo que el sistema, como definición, era aquel conjunto de elementos que interactuaban de manera que eran independientes y interactuaban para el logro de un objetivo o un fin. Y que cuando hablamos de sistemas de información no son más que todos aquellos que van a permitirle al usuario, ¿verdad? El procesamiento de un conjunto de datos que van a hacer las entradas, esa transformación va a generar unas salidas que también constituyen información. Entonces, iniciemos el día de hoy diciendo que existen muchísimos ejemplos acerca de sistemas. Vimos en la última clase el sistema, la lengua española como un sistema y vimos cómo lo que lo componen, que son sus símbolos, ¿verdad? Y los diferentes símbolos
pues por ser independientes y todo lo demás, encajan dentro de la definición completa de lo que es un sistema. Pero también existen muchísimos tipos de sistemas de información. Uno de ellos es tanto de información como de comunicación y lo podemos ver perfectamente en las bibliotecas. Las bibliotecas son fuentes de información para todas aquellas personas que son estudiantes, que son profesionales, que requieren del uso de ellas con la intención de realizar diferentes tipos de consultas respecto a temas muy específicos determinados. Dada la importancia y el uso y también de que ustedes son estudiantes y en mi caso soy profesora, pero a la vez me sigo preparando, pues vi muy interesante hacer como, dar como un pequeño ejemplo acerca de la evaluación de un sistema de este tipo. Y bueno, es muy importante que tomemos en consideración que el sistema como tal o la biblioteca está conformado por una unidad de información y documentación cuyas siglas son U de unidad, I de información y D de documentación. Bueno, sin más nada que decir, vamos a empezar la clase del día de hoy con relación a esto y vamos a ver cómo existen diferentes tipos de evaluación dentro de este contexto, así como, ¿verdad?, de un sistema de información que ya esté automatizado y que habíamos visto con antelación de acuerdo al primer recurso, que según el autor, el ingeniero Poveda, todo sistema de información es evaluado sobre la base de su ciclo de vida, sabiendo muy bien que ese ciclo de vida consta de identificación de requerimientos, de su diseño, de su desarrollo, así como de la implantación y el seguimiento. Bueno, veamos pues qué tenemos acerca de este tema, que es muy interesante y que les va a servir de complemento para esta unidad 3. Podemos aquí hablar de que el sistema de información y comunicación proporciona, usa y distribuye información formalizada e interrelacionada en el universo global junto con los recursos de la organización, tales como recursos de tipo humano, técnico, que pueden ser informáticos y telemáticos, así como financieros. Ya hemos comentado con antelación, como había dicho, que el ingeniero Poveda comenta que la evaluación de un sistema se puede hacer a través de su ciclo de vida o se debe hacer a través de su ciclo de vida y que ya dijimos cuáles son sus etapas. En cuanto a la parte inicial que tiene que ver con el análisis, algunos de los pasos para lograrlo, ¿verdad? Para lograr ese análisis y a su vez la evaluación del mismo son identificar quiénes o qué personas son las que realizan las diferentes actividades, bien sea en una organización o en un departamento, o cuando se habla de un punto específico de prestación de servicios. Por otro lado, también es necesario que se tenga el establecimiento de los objetivos que va a perseguir esa organización, así como la identificación de la información que requieren utilizar eh, los diferentes agentes que participan en ese sistema, o lo que es lo mismo, las entradas. También es importante tomar en consideración que esa información pudiera estar contenida en formularios que son pasados de un departamento a otro o pudiera ser que la información que se le quiera presentar al usuario del sistema, de un sistema de biblioteca, ¿verdad? Que tiene información y documentación, esté sustentado sobre la base de ciertos formularios. Entonces es necesario que se tomen en cuenta cada uno de los campos que correspondan y que haya legibilidad en cuanto a la lectura de lo que se va a plasmar allí. Es importante también revisar esos formularios y cualquier otro tipo de procedimiento que exista
que pudiera ser que requiriera mejoras o que se utilizara un nuevo instrumento para poder complementar la presentación de la información de manera adecuada. Entonces, es necesario para ello probablemente que pudiera ser de manera manual o de manera computarizada se obtengan esos formularios con sus correspondientes modificaciones en los cuales se pueda tabular, analizar y ofrecer la información para provecho de las personas que laboran en esa unidad o en ese departamento, así como para, y bueno, en general para todos los usuarios. Por otra parte, es importante también que dentro de los pasos del análisis se desarrollen procedimientos para confirmar la exactitud de los datos y a la vez capacitar y supervisar al personal que va a manejar esos nuevos formularios, en caso de haberlos, registros, hojas de resumen u otros instrumentos para recolectar, tabular, analizar, presentar y utilizar información. Todo esto conlleva a la relación que tiene que ver con el análisis. ¿Y por qué con el análisis? Porque allí estamos tomando en consideración la identificación como tal de requerimientos. Y vamos a seguir comentando que los objetivos dentro de la evaluación de un sistema son varios. Entre ellos tenemos la medición de la consecución de los objetivos previamente establecidos. Para ello necesitamos tomar en consideración factores que ya vimos en clases anteriores como factores de evaluación interna, como lo son la eficiencia y la eficacia, y a su vez de evaluación externa, como lo son los factores de impacto del uso de ese sistema en el entorno, eh, en el entorno que se desenvuelve o en la sociedad específica en la cual está involucrado. Entonces, eso me implica que debo chequear la concordancia con los objetivos operativos, el costo del sistema de información, la consecución de los objetivos planteados, el logro de mejoras en servicios o sistemas precedentes y a su vez el impacto en la organización y en los usuarios con lo que respecta al manejo del sistema. Por otro lado, es necesario disponer de un instrumento para diagnosticar los puntos débiles en el funcionamiento del sistema de información y comunicación. Ese instrumento pudiera ser el mismo sistema o una metodología específica que me permita medir a través de indicadores de actividad, de calidad, de servicio y producción, entre otros, para verificar que se obtengan resultados de calidad y por tanto en sí los resultados que son deseados con la intención de que ese sistema sea efectivo. Esto conlleva lógicamente a que las operaciones que realice el sistema en las diferentes actividades sean las correctas, sean las esperadas y que ofrezcan soluciones inmediatas y respuestas inmediatas a los usuarios que requieren de información. También, uno de los objetivos de la evaluación de un sistema consiste en facilitar el proceso de la toma de decisiones. ¿Por qué? Porque cuando se hacen mediciones acerca de lo que los resultados obtenidos con respecto a lo que se ha planificado, yo pudiera crear o modificar procedimientos específicos a través de los cuales, ¿verdad? Se realice una retroalimentación que me permita llegar a los objetivos que previamente han sido planteados. Entonces, esto generaría, pudiera ser que la continuidad de un servicio o de un procedimiento o su eliminación total. También pudieran modificarse, verse cuál es el rendimiento y los beneficios de ese sistema, se pudieran modificar estrategias para obtener resultados específicos, a su vez establecer nuevos sistemas de información o introducir nuevas técnicas o procedimientos para mejorar el funcionamiento de los servicios y las unidades de información y documentación. Por otra parte, también se tiene que, al evaluar
un sistema se permite la comparación entre sistemas mediante la construcción de estándares de referencia. ¿Esto qué quiere decir? Esta es la llamada evaluación exógena. Si nosotros partimos de la base de trabajo de evaluación que se hayan realizado en otros entes, tales como bibliotecas, y realizamos comparaciones, vamos a tener algunas mediciones que fluyen como estándares y podemos realizar la comparación correspondiente. Asimismo, es importante que se justifique la existencia de los servicios y de ese sistema de información como tal. Entonces, para poderlo justificar, necesitamos realizar su evaluación con la intención de que haya un sistema de información y comunicación totalmente efectivo que satisfaga las necesidades del usuario. Acá tenemos que, en cuanto a la parte de, siguiendo los ciclos de vida de un sistema en general, en la parte de la evaluación del sistema lógico, se estudia la participación del usuario en la identificación del nuevo sistema, en su participación en el manejo del mismo y en el diseño de los controles y la determinación de los procedimientos de operación y decisión. Al tener el análisis del diseño lógico del sistema, debemos compararlo con lo que realmente se está obteniendo, en lo cual debemos evaluar o lo planeado y cómo fue planeado. Es necesario hacer la evaluación correspondiente. Y es muy importante que no olvidemos que los puntos a evaluar son las entradas, las salidas, los procesos, obviamente recordando que un sistema tiene como tal esos tres tipos de elementos. También tiene la retroalimentación. Necesitamos las especificaciones de datos de los procesos y eso conlleva, si estamos hablando de un sistema de información automatizado, a hablar de sus bases de datos. También tenemos la seguridad, las operaciones que realiza, es decir, la seguridad en cuanto al método de acceso y también porque se pudieran crear diferentes tipos de usuarios en donde algunas actividades pueden realizarlas algunos usuarios y otras no. Por otro lado, tenemos que hacer una manipulación de datos que pudiera ser de inserción, eliminación o modificación. Entonces tenemos tanto sistemas de seguridad involucrados como sistemas de control, quienes son los responsables del manejo de ese tipo de actividades, cuántos usuarios por lo general estarían interactuando con el sistema. Es importante que se tenga la evaluación de data, es decir, de documentación, tales como las políticas de la empresa, sus estrategias, su misión, su visión, así como también con relación al sistema de información, bien sea automatizado o no, el manual de usuario, la descripción del flujo de información. Entonces se tomaría en consideración que hay una actividad a realizar, quiénes la van a realizar, cuál es el flujo de información, es decir, qué entradas debería de tener y cuáles son sus salidas, si son necesarios formularios específicos para tal fin, para que esas salidas estén sustentadas en un soporte físico o bien sea en pantalla o de otra manera. Entonces, tendríamos que evaluar también el manual de formas, el manual de reportes y la lista de los archivos y las especificaciones que ellos tienen. Y todo esto a su vez conllevaría a una evaluación de bases de datos cuando hablamos de un sistema de información. Esto anteriormente ya lo habíamos comentado. Entonces vamos a ver acá, hay algo muy importante que quiero decirles que tiene que ver con la evaluación de un sistema como tal. Existe una asignatura que se llama Auditoría de Sistemas, en la cual el auditor es la persona que se encarga casualmente de hacer la evaluación del sistema y para ello pues utiliza diferentes mecanismos. Entre ellos, algunos son la recolección de datos y por lo tanto va a utilizar a nivel metodológico algunos instrumentos de recolección de datos, como son las entrevistas, son las encuestas, cuestionarios.
escalas de Likert, dependiendo de qué se quiera recolectar y cuáles son los usuarios que van a servir para eh, prestarse a dar la información correspondiente, que me puede servir para poder saber cuál es el funcionamiento general del sistema. Entonces vamos a seguir con, ese es un preámbulo que quería, esa nota que quería aceptar, aclarar, ¿verdad? Y vamos a hablar aquí un poquito también de la siguiente parte que tiene que ver con los diferentes tipos de evaluación que se dan en un sistema de información y comunicación. Cuando nosotros hablamos de evaluación, tenemos que hacer un juicio con respecto a la gestión del sistema y para ello tomamos en consideración la evaluación del impacto que tiene ese sistema en su entorno y a su vez de cómo esa evaluación me va a permitir obtener información la cual va a ser sustento de aprendizaje que me va a permitir conocer acerca de los procesos orientados a la mejora continua de ellos, tanto de las actividades en marcha como de la programación, planificación y desarrollo de las políticas de la empresa. Entonces, obviamente la evaluación de gestión involucra cómo está funcionando ese sistema. Y bueno, esto que quise representar aquí, que está aquí, son las diferentes conclusiones a las cuales se llega una vez se realiza la evaluación de gestión. Pero no solamente tenemos evaluación de gestión, también tenemos otro tipo de evaluación con respecto a la unidad de información y documentación, como lo son la evaluación económica de esa unidad, que eso implicaría cuáles son los costos que hay, qué actividades se realizan, y la intención es mejorar el rendimiento de ella a fin de ver cuál es la eficacia de los sistemas de información eh, sobre la base de un análisis previo hecho que tiene que ver con la estructura interna de la empresa o de la organización en la cual se esté poniendo en funcionamiento ese sistema, y no son más que el análisis DAFO, lo que conocen ustedes como FODA, en donde tomamos en cuenta la fortaleza, las oportunidades, las debilidades y las amenazas, donde la intención es maximizar fortalezas y oportunidades y minimizar debilidades y amenazas. Por otro lado, tenemos también que esa unidad de información y documentación pues ofrece servicios o actividades y la intención es que se establezca un juicio con respecto a el tipo de servicio prestado, si es de verdad efectivo y si el proceso a través del cual el personal está realizando el trabajo o la actividad es el adecuado, si no es necesario que haya variaciones, o si por el contrario es necesario mejorar el procedimiento seguido para obtener los resultados finales de un servicio óptimo. Por otro lado, nosotros debemos también hacer la evaluación de si existen sistemas informáticos para la gestión de contenidos e información. Esto que tiene que ver con, por lo general, en el uso de las bibliotecas, pudiéramos tener programas, procesos de automatización y sistemas de gestión integral, así como centros de documentación, archivos y museos, en los cuales tanto los sistemas OPAC como la web de la unidad de información y documentación puedan ser modificados y a su vez me permitan realizar la detección de algún tipo de error. Vamos a seguir con otra parte que tiene que ver con la evaluación de este tipo de sistema de información y comunicación, y es el de los usuarios. Entonces,
¿Cuál es la intención? Nosotros necesitamos obtener información de esos usuarios para poder saber si han sido atendidos de la manera correcta. Para ello es necesario que se conozcan sus opiniones, cuál es el comportamiento del usuario y algún tipo de consideración con respecto a los servicios y sistemas de información y documentaciones que le son proporcionables a ese usuario. En cuanto a la evaluación de recursos y fuentes de información, lógicamente ese sistema tiene que estar, digamos, tener un, un conjunto de, un basamento o elementos de tipo, de forma de datos que me permitan una disponibilidad ante el usuario. Y para ello, esos contenidos pudieran estar pudieran ser diferentes datos o metadatos que están en la Dublin Core, web semántica, eh, a nivel de ontología OUE o WL, también por accesibilidad del recurso, por la extensión y cantidad de información, así como la aplicación de procesos de análisis de frecuencias, como de análisis de frecuencias, porque los usuarios van a consultar un recurso, pudiera ser una vez, dos veces, y también páginas específicas. Y esto va a permitir cuantificar los recursos que se tienen y hacer su evaluación correspondiente. Por otro lado, es importante tomar en consideración cómo el usuario interactúa con la información y su recuperación. Entonces, aquí básicamente se evalúa con mayor razón la satisfacción de las necesidades del usuario. ¿Sobre la base de qué cosa? Si las respuestas del sistema son óptimas, la cantidad de veces que interactúa el usuario, el número de veces que formule un requerimiento, eh, la cantidad, el tiempo de espera que ese usuario tenga en cuanto a el servicio solicitado. Y existe una última tipo de evaluación que, de acuerdo con el orden que tenemos, corresponde a la evaluación del desarrollo del sistema. Y ahí sabemos muy bien que se va a realizar una auditoría que tiene que ver si estamos hablando con un sistema de información automatizado, de los programas, del diseño, del lenguaje utilizado, de la interconexión entre esos programas, y para ello es importante también la evaluación de la red, porque por lo general este tipo de sistemas es utilizado por diversos usuarios y para ello pues se va a constituir en un sistema distribuido. Es importante ver la parte a nivel de comunicación, es decir, el tráfico de esa red, las líneas de comunicación, los mensajes que se requieren, el número de usuarios, es decir, el rendimiento, para evitar que la cantidad de usuarios sea elevada. Y entonces se colapse el sistema. Para ello son importantes las pruebas de rendimiento del sistema, en el cual la carga del sistema se aumenta totalmente para saber cuál es su capacidad, es decir, la fiabilidad del mismo. Por otra parte, ¿verdad? Tenemos acá que es importantísimo considerar que al evaluar un sistema existen características de diferentes tipos. Las dinámicas son llamadas así porque pueden modificarse. Las estructuradas sencillamente porque están en relación con las interacciones entre un sistema y otro o un componente y otro, los cuales tienen que interactuar para funcionar como un todo. No se puede hablar de sistemas como tal aislados. Se habla de que hay unas características que integran a ese sistema. ¿Por qué? Porque, como decía anteriormente, los sistemas, si hay
subsistemas dentro de un sistema, ellos no funcionan de manera aislada, sino que persiguen un fin, por lo tanto se tienen que integrar. También a su vez es necesario que el sistema tenga disponibilidad, accesibilidad, eh, que de verdad el sistema se necesite para su uso y por lo tanto que se pruebe que es importante utilizarlo, que hay un uso de ese sistema, que existen otras características llamadas comprensibles y es que el sistema contenga todos los atributos necesarios para su funcionamiento. También se habla de características o propiedades oportunas y eso que tiene que ver con que haya disponibilidad de la información en el momento en que se requiere. Por otro lado, hablamos de funcionales porque proporcionan la información según el nivel en el cual, el nivel del sistema o en el cual se esté trabajando. Y eso me va a llevar a que cualquier parte del sistema vea la información de la misma manera. Es decir, de manera estándar. Todos tienen una información y esa información tiene el mismo significado para cada una de los departamentos, las áreas o la organización en general, del personal que la maneja. Por otro lado, se habla de que existen características de tipo modular porque pudiera yo modular, tiene que ver con de módulo, es decir, yo las puedo reducir o expandir. Esto va a depender de el rendimiento del sistema. Y bueno, de que existen en muchos casos para el logro de objetivos o metas, del objetivo de la meta, es necesario realizar pruebas al sistema y que se realice una retroalimentación en la cual hay una variación en el procedimiento o transformación de las entradas o de la información. ¿Qué más tenemos acá? Que existen propiedades tanto jerárquicas, seguras, como únicas. La parte jerárquica se refiere a los diferentes niveles en los cuales funciona el sistema. Recordemos que un sistema necesita la identificación de sus procesos va a permitir que haya una subdivisión de trabajos o de actividades a realizar. Y por otro lado, se dice que esa información es necesario que sea segura y ¿con qué tiene que ver esto? Con quienes pueden accesar o acceder a la información correspondiente, así como a la realización de cierto tipo de actividades. Por último, tenemos características que son únicas del sistema. ¿Eso qué quiere decir? Que no hay duplicidad de información. Bueno, esto es lo que les he querido transmitir sobre la evaluación de un sistema de información y comunicación que puede existir en una biblioteca y el cual pudiera tener un sistema de información como tal, como la palabra lo dice, que sea automatizado y o manual. Es decir, puede ser solo automatizado, solo manual o con el uso de las dos modalidades. Acá, aparte de lo anterior, como decía, quiero que hablemos un poquito acerca de un pequeño ejemplo que voy a dar que tiene que ver con eh, la evaluación de qué cosa, de las bases de datos. Recuerdo que en clases anteriores comentábamos que era importante que esas bases de datos en cuanto a información tuvieran consistencia, que no hubiese redundancia y que esa información pues estuviera segura. En este caso yo voy a tomar en consideración solamente redundancia de datos y para ello vamos a ver un ejemplo en el cual se utilizan tablas en las cuales hay diferentes atributos que se toman en consideración en una empresa. Vamos a colocar el ejemplo. Y antes de ello, pues
tenemos tres ejemplos de redundancia de datos, los cuales están tipeados. Entonces, la intención de que no haya redundancia en una base de datos eh, me va a permitir evitar problemas de inconsistencia, un mayor consumo del espacio de almacenamiento y dificultades en el mantenimiento de esa base de datos. Por ello es muy importante evitar o reducir redundancia en una base de datos y eso tiene que ver con su diseño. Vamos a ver un ejemplo en cuanto a esa redundancia. Puede haber redundancia por repetición de información, por duplicación de datos o por el uso de campos calculados. Entonces, vamos a ver el ejemplo. Cuando se almacena la misma información en diferentes tablas de la base de datos de forma innecesaria, hay un ejemplo, si en la base de datos de empleados se almacena el nombre y apellido de un empleado en diferentes tablas, en lugar de tener una única tabla de empleados que contenga todos los datos relevantes. Ese es un ejemplo. Más adelante vamos a ver un ejemplo que tiene que ver con una empresa en la cual se toma en consideración datos de empleados. La vamos a detallar. En cuanto a la duplicación de datos, ocurre cuando se almacena la misma información en varias filas de la misma tabla, porque recordemos que una tabla está representada con filas y columnas. Bien, entonces allí se toman en consideración el atributo y el valor del atributo. Si nosotros tenemos como ejemplo una base de datos de clientes, se tienen varias filas con la misma dirección y teléfono para un mismo cliente, en lugar de tener una única fila con esa información. Otro ejemplo es el uso de campos calculados, si estamos hablando de que en una base de datos estamos hablando del proceso de facturación, yo pudiera tener el PVP, digámoslo, el precio unitario, y se almacena, pues, se quiere almacenar los precios unitarios, las cantidades de cada producto, pero no es necesario el total de la factura se puede obtener de estos dos datos originales. Entonces el total se puede sencillamente calcular automáticamente, perdón, multiplicando esos valores y no es necesario tener aparte esa información o estarla cargando al sistema cuando a través de las mismas columnas que tienen que ver con precio unitario y cantidad, pudiéramos perfectamente obtener el subtotal y posteriormente con una suma completa el total de la factura. Bueno, entonces vamos a ver un ejemplo específico. Acá esta tabla está en inglés, pero pues ¿a qué se está refiriendo la primera tabla? La primera tabla tiene información acerca del número del, digamos, el código que se le ha dado al personal, el surname o el nombre completo, qué posición ocupa. La posición tiene que ver con la jerarquía o el cargo, así como su salario, el número del ramo en el cual se desempeña y la dirección. Entonces, ¿qué va a pasar? Que podemos ver claramente que existen números de ramos que están repetidos porque en esta tabla existen tres personas que son asistentes y dos que son directores, digámoslo así, o supervisores. Entonces, están especificadas tanto en verde como en rojo esas repeticiones. En la parte, aquí tenemos un comentario. Esa relación del ramo del personal o de las actividades que realizan cada uno de los trabajadores tiene una redundancia de datos, como lo habíamos dicho anteriormente. Entonces, esto va a generar problemas en la base de datos cuando se realicen operaciones que tengan que ver con inserción, actualización o
con eliminación de datos. Entonces, cuando se estudia el diseño de base de datos, hay una técnica que tiene que ver con normalización, pero en este caso utilicé lo más sencillo, y es que tiene que ver con la descomposición de esta tabla. Esta tabla se descompone. ¿De qué manera? Sencillamente se toma en cuenta el tipo de cargo por un lado, ¿verdad? Y la numeración que se le ha dado a ese ramo o a esa posición que ocupa ese personal específico. Eso va a permitir, ¿verdad? En conjunto con la dirección, con su dirección. Entonces, esto me va a permitir que no haya redundancia en la tabla y sencillamente se tome en consideración eh, eh, una sola dirección para los cargos, eh, en este caso del director o del supervisor, así como de los asistentes. Bien, entonces, este es un ejemplo claro de cómo se puede evitar la redundancia de datos dentro de una base de datos. Y como les digo, este es un procedimiento que se llama descomposición y se utiliza a través de un proceso un poquito más complejo que es la normalización de la base de datos. Entonces, quiero dejarles esta información con la intención de que cuando estén ustedes más adelante viendo como tal estos temas, esto sea como una pequeña abreboca a lo que es ello y a su vez que lo estén relacionando con lo que es la evaluación de un sistema de información. Por otra parte, quiero dejarles claro que cuando estamos hablando de la evaluación de, de la documentación que tiene un sistema de información, existe lo que conocemos como manual de usuario. Vamos a ver un ejemplo en el cual tenemos un manual que no necesariamente es de usuario, sino un manual que pudiéramos tener cuando nosotros compramos una calculadora o cualquier tipo de artefacto eléctrico. Ustedes han mirado, han observado que existe un manual en el cual se detalla totalmente cuál es el funcionamiento cuáles son las partes de ese sistema eléctrico, porque si estamos hablando de un artefacto, ese artefacto que no es más que el objeto tecnológico que se obtuvo mm, por el funcionamiento de un sistema tecnológico, va a permitir conocer cada una de sus partes y esas partes tienen un funcionamiento específico. Entonces allí nosotros hemos tenido en la mano manuales de artefactos eléctricos y también, como lo estoy diciendo, de calculadoras también del mismo, de algunos celulares. Entonces, ¿qué pasa? Es importante que nosotros conozcamos cuáles son los objetivos de ese manual de usuario, porque nosotros como evaluadores de un sistema de información necesitamos saber qué es un manual de usuario y para ello básicamente lo que he colocado aquí es su significado, cuáles son los objetivos que persigue y cuáles son como los pasos para realizar un manual. Cuando ustedes estén viendo las materias específicas que competen a este tema, no van a estar perdidos en la laguna azul, sino sencillamente van a poder tener un pequeño basamento sobre lo que es un manual de usuario. Porque si no sabemos qué es un manual de usuario, qué contiene, entonces, ¿cómo pudiéramos hablar de que lo vamos a evaluar? Bueno, entonces, como tal, el manual de usuario expone los procesos que la persona que va a utilizarlo puede realizar con el sistema implantado. Y es necesario detallar las características de los programas, la forma de acceder, cómo se introduce la información. Y también el usuario debería de conocer y ubicarse adecuadamente en cada una de en la aplicación, pero a su vez
cuáles son las diferentes alternativas que le ofrece esa aplicación, bien sea porque tiene un menú general, bien sea porque ahí está introduciendo un dato que no está dentro del rango establecido y va a tener un mensaje en la pantalla, o porque cuando está entrando al sistema a nivel de seguridad, a ese usuario no se le permite realizar una actividad específica. Supongamos que estamos hablando de un sistema de información a nivel gerencial en el cual hablamos de la actividad administrativa. Entonces, si nosotros tenemos el administrador es el que pudiera tener acceso a información pertinente de su función, más no debe tener acceso a esa información una persona que esté en el ámbito de, como tal, de recursos humanos, porque la parte de recursos humanos, la palabra lo dice, tiene que ver con desempeño del personal y básicamente habla de selección, reclutamiento y algunas políticas que permiten dar incentivos al personal que ya forma parte de la institución como tal. Ese es un ejemplo. Entonces veamos cuáles son los objetivos del manual de usuario. Se necesita que el usuario sepa cómo preparar los datos para poder entrarlos o insertarlos en el sistema, que aprenda a usarlo para obtener los resultados y los datos de salida, que en este caso pudiera ser como ejemplo los reportes correspondientes, que el sistema de información le informe al usuario con respecto a algún mensaje de error, porque está, como lo dije anteriormente, introduciendo un dato de manera errada o dentro de un rango no permitido. Ejemplo, si nosotros hablamos de un costo de un producto y le estamos antecediendo un signo negativo, no puede ser. Servir como manual de aprendizaje, porque el manual de usuario es un manual de aprendizaje porque me va a permitir conocer cómo funciona el sistema de información. Y a su vez como un manual de referencia en el cual se definen las funciones que debe realizar como tal ese usuario. Por otro lado, y por último, necesitamos saber cuáles son los pasos a seguir para que la información que esté contenida en el manual de usuario sea completa. Entonces, es necesario que identifiquemos cuáles son los usuarios, a qué público va dirigido, cuáles son los usuarios que lo van a manejar, tener una definición de los diferentes tipos de usuarios, como ya lo había dicho, probablemente para restringir el uso de ciertas actividades o de acceso a cierto tipo de información. Y a su vez, es necesario que se describa a nivel modular, digamos, qué procesos se realizan, cuáles son sus entradas, cuáles son sus salidas, de manera breve y clara. Y hay otros aspectos que se dicen en general acerca de la elaboración de un manual de usuario, es decir, qué tópicos, qué aspectos debo tomar en cuenta. Como decía anteriormente, a quién va dirigido, cuál es su contenido, necesito tener un diagrama general del sistema y ese me va a proporcionar una visión total del mismo con una representación de los diagramas, utilizando para ellas diagramas de bloques, también como diagramas de flujo para identificar bien las entradas y las salidas y por ende y por tanto el flujo de información. A su vez deben especificarse los archivos de entrada, los archivos de salida, cuáles van a ser los resultados, las revisiones y los procesos manuales que es necesario realizar. Y también una explicación genérica de las fases del sistema, tales como instalación, uso y las diferentes aplicaciones o actividades que realiza, qué automatización tiene en cuanto a los diferentes procedimientos. Bueno, jóvenes, esta ha sido la clase del día de hoy. Espero que con este quinto y último encuentro quede completamente
eh, eh, digamos, haya un basamento teórico bastante fuerte para poder que ustedes manejen claramente lo que es la evaluación de un sistema. No me queda más que desearles un excelente fin de semana y quiero hacer un comentario general. Ustedes se han dado cuenta que hemos tenido problemas con la plataforma, dio oportunidad a las personas para que realizaran tanto aquellas que ya habían hecho su primer intento como aquellas que habían hecho su segundo intento, para que realizaran su cuestionario de manera holgada. De mi parte escapa el hecho de que algunos usuarios, ustedes como participantes, no hayan realizado alguno de los intentos. Siempre he tenido disponibilidad en el apoyo que se les debe dar a ustedes y más en este tipo de situaciones en las cuales se escapa de nuestras manos que ocurran este tipo de eventualidades. Recuerden que la plataforma como tal, hablando de todo esto que hemos dicho, pues requiere de un mantenimiento y de una revisión cuando se presentan fallos como los que han ocurrido a nivel de confusiones en cuanto a los usuarios y algunos otros requerimientos. Eh, Sabemos muy bien que tenemos una plataforma bastante sólida en la cual podemos confiar. Entonces, en ella quedan registrados totalmente todas las entradas a la plataforma y como le dije a uno de los estudiantes, allí están los intentos que realizaste y la calificación última de la primera actividad que fue el cuestionario, pues sencillamente había indicado total y completamente que era el promedio de las dos calificaciones obtenidas en cada uno de ellos. Bueno, no tengo más nada que decir. Estemos a la espera de la entrega de usted por parte de ustedes de la segunda actividad para que tengan el resultado de este segundo cuarte, el cual espero sea totalmente satisfactorio para ustedes y para mi persona también, porque como se darán cuenta, he realizado 5 encuentros en este segundo corte. Bueno, que estén muy bien, feliz fin de semana. Hasta luego.